Bienvenido nuevamente a esta quinta parte de esta serie de 5. Hoy terminamos el estudio sobre el libro de Eclesiastés en el tema El fin de los seres humanos. Y esta parte, esta quinta, se llama La muerte, parte de la vida. Gracias por regalarme la amabilidad de tu presencia. Gracias por acompañarme. Vamos a empezar. ¿Por qué la muerte es parte de la vida? En la porción de la Biblia que acabamos de leer, en el Génesis capítulo 3, versículo 22, Jehová Dios habla con el ser humano y dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué está dando estas palabras? ¿Por qué está dando este comentario? Bueno, el hombre ha desobedecido. El hombre y la mujer, Adán y Eva, escucharon a la serpiente. La serpiente empezó con una verdad mal aplicada y los engañó. La serpiente le dijo a Adán y a Eva que Dios sabía bien que el día que ellos comieran del fruto serían como Dios, y sabiendo el bien y el mal. De cierta manera, se adquirieron el conocimiento del bien y el mal, pero la serpiente no les dijo lo que iban a perder. Y lo que perdieron fue esa relación íntima con Dios, fue esa relación estrecha con Dios, y fue ese propósito de vivir eternamente, de una relación con Dios eterna, permanente, feliz, próspera, bendita, perfecta. Todo eso no les dijo. Solamente les dijo la parte que iba a ser atractiva para ellos, pero no les dijo todo lo que iban a perder. Y esto, bueno, de cierta manera es triste, porque los seres humanos a veces prestamos demasiado oído a lo que no nos conviene y no nos damos cuenta de lo que sí nos conviene. Y entonces el Señor, como respuesta a la desobediencia del ser humano, bueno, ahora lo saca del jardín del Edén, ahora que conoce el bien y el mal, para que no tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En el versículo 22 del capítulo 3 lo podemos leer. Entonces, Adán y Eva pierden esa relación o esa oportunidad, esa bendición de vivir para siempre por desobedecer, por prestar oídos a cosas que no deberían escuchar. Y desde ese momento es cuando la muerte entra como parte de la vida. Recordemos que muerte es separación. Muerte no es extinción. Cuando el Señor formó a Adán y Eva, sopló aliento de vida en ellos, y entonces esa materia cobra espíritu, y en ese momento se crea el milagro de un nuevo ser, una nueva alma, un ser tripartito. Lo hemos estado estudiando a través de esta serie de 5 lecciones. Y déjame permitirme llevarte a la lectura del capítulo 6 de Génesis, el versículo 3, que es donde vamos a tomar el consejo de la palabra del Señor, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y a estas alturas el hombre no había aprendido la lección. Es verdad que fue expulsado, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, y después vino hijos e hijas para Adán y Eva. Entre ellos estuvo Caín y estuvo Abel, y ya sabemos la historia, como Abel mata a su hermano
porque siente ese envidia, siente ese rencor contra su hermano y lo asesina, y entonces los hombres empiezan a pecar y a pecar y a pecar, y se apartan tanto que llega hasta el capítulo 6 de Génesis, donde nos empieza el relato del arca de Noé. Para ese entonces era tanta la maldad del mundo que el Señor recortó la edad de los seres humanos hasta 120, que es lo que estamos actualmente viendo cuando hay una persona que ha llevado una vida sana, que ha llevado una vida fuerte, una vida disciplinada. Todavía alcanzamos a ver algunos que llegan hasta los 100, 110, 120. Son muy pocos, pero eso realmente es derivado de nuestra mala alimentación, de nuestros vicios, de nuestras malas costumbres, pero no porque sea el plan divino. El plan divino es darnos esos años. Aún así, imagínate cuando los hombres vivían 900 años, Adán 930, Matusalén 969, y vivían tantos años, pero cómo es reducido hasta 120, de 900 promedio a 120 por la maldad del hombre. Y todavía hoy en día muchos tienen una expectativa de vida, aproximada a los 70 años. Ni siquiera llegan a esos 120. Como decía, derivado de que hemos permitido que la muerte sea parte de la vida. La mala alimentación reduce nuestra expectativa de vida. La mala salud reduce la expectativa de vida. Los malos hábitos reducen la expectativa de vida, y también vivir alejados de la mano de Dios reduce nuestra expectativa de vida. Como acabamos de leer en esta porción de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, podemos corroborar, podemos constatar lo que hemos estado platicando, así como el pecado entró al mundo por causa de un hombre, y entonces al entrar el pecado también entra la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Obviamente el regalo de Cristo es la vida eterna, el regalo del Padre es vida eterna a través de Jesucristo. Y bueno, pero mientras el ser humano no reciba a Jesús en su corazón y reciba ese regalo de vida, cuando el pecado entra al ser humano, el ser humano también pasa a estar expuesto a la muerte, porque todos hemos pecado. Cualquiera que diga que no ha pecado, hace mentiroso a Dios, porque la verdad es que todos hemos pecado. A veces dicen, oh, yo he obedecido en todo a Dios, o tú has obedecido en todo a Dios. No conozco a nadie que haya obedecido en todo a Dios. No hay quien haya obedecido en todo a Dios. Tristemente. Por eso es más grande su misericordia, por eso es más grande el que debemos entender su paciencia y su amor, porque cómo fallamos, cómo desobedecemos. Ojalá y pudiéramos ser perfectos para obedecer en todo a Dios, pero que nuestro propósito sea ese, que nuestro esfuerzo sea ese, porque a eso vino Cristo, a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y Él nos hace libres. Sin embargo, tenemos que mantenernos en esa santidad, y es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Ahorita estamos en el punto de analizar que como todos hemos pecado, a todos se nos ha contagiado. Esa palabra tan común, tan moderna, tan de hoy, contagiarse. Mira, el COVID se contagia por no tener las medidas de cuidado, de precaución. Y el pecado también se contagia. Porque todos hemos pecado, hemos sido contagiados con el virus de la muerte del pecado.
Pero el Señor nos trae la medicina, nos trae el ungüento, nos trae la respuesta, nos trae la salud, nos trae la salvación. Lamentablemente, este pecado que nos infecta a todos no hace distinción de personas. Recuerda que la paga del pecado es muerte y todos hemos de morir. Inclusive el envejecer es una consecuencia del pecado original. El pecado original, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y todos hemos participado en desobedecer. De una manera u otra hemos desobedecido a Dios. Cuando desobedecemos a las autoridades que Él impuso, la Biblia lo dice, sujétate a las autoridades porque todas son impuestas por Dios. Cuando desobedecemos, pecamos y ese pecado nos trae consecuencia y, por ejemplo, envejecer es parte de la consecuencia. Este cuerpo debe de morir porque este cuerpo está en una materia, está en una naturaleza caída. Lamentablemente, por eso es que todos los hombres han de morir. La Biblia dice que está instituido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero hay un gran milagro. Cuando Jesús regrese, Él va a tener misericordia por los que hayan quedado, porque ellos no van a morir, sino que serán transformados. También la Biblia lo dice claramente en varias citas. Por lo pronto, enfatizamos y concluimos que el pecado y las consecuencias del pecado, que es la muerte, no hace distinción de personas, de posición social, de económica, ni intelectual. Muchas filosofías dicen que no importa cómo vivas, después de todo, al final morirás. Tristemente, el problema es que la muerte física no es el final. Mira qué gran promesa, mira qué gran bendición. La Biblia dice que al toque de la final trompeta, lo acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojo, los muertos en Cristo resucitarán incorruptible, y los que hayan quedado, los que hayamos quedado, si Dios tiene misericordia, que sea en tus días, que sea en mis días, seremos transformados. Es esta la esperanza y es esta la fe y es esto con lo que nosotros podemos alegrarnos y gozarnos, porque el sacrificio de Cristo no fue en vano, no fue para que este mundo siga como sigue. Han sido aproximadamente 2000 años de oportunidad desde que Jesús resucitó y se levantó de los muertos hasta el día de hoy, aproximadamente 2000 años de oportunidad para que esta humanidad entienda y regrese a los caminos del Señor. En ese mismo capítulo, en ese mismo libro, dice en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, cuando llegó el pecado original de la desobediencia y todos hemos desobedecido, entre otros más pecados que hemos cometido en lo individual, en lo personal, la Biblia dice, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso dijo Jesús a María, a Marta, les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque estés muerto, vivirás, porque en Él somos vivificados. Muchos piensan con frustración que no es justo que buenos y malos mueran en esta vida. Y siempre decimos, oh, ¿por qué murió? Era tan bueno. Bueno, porque está establecido en esta naturaleza que todos hemos de morir. Mientras Cristo no venga, eso está establecido en esta naturaleza. Ese es un sentimiento normal para aquel que vive alejado de Dios. ¿Cuál? El pensar que por qué buenos y malos deben de morir, que nomás se mueran los malos. No, eso es como piensa uno con una mente natural. Pero para cuando nosotros tenemos la oportunidad
de nacer en el Espíritu. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, lo nacido de la carne, carne es. Y entonces los que solamente están en la carne, en un nacimiento carnal, piensan con la mente carnal. Pero también le dice, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces cuando nacemos del Espíritu, cuando el Señor Jesús viene a nuestro corazón y nos da un nuevo nacimiento, pero ahora espiritual, ahora podemos ser reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Debemos tener la firme convicción que el que muere en Cristo resucitará al toque de la final trompeta, tal como lo hemos visto. Todos los que nos han precedido, todos los que ya durmieron en el Señor, todos ellos tenemos la convicción que resucitarán al toque de la final trompeta. Insisto otra vez, los que hayamos quedado, si es que todavía estamos por misericordia y gracia de Dios, tú y yo, si todavía quedamos, nos mantenemos en santidad y nos mantenemos esforzándonos por vivir atrás de la cruz de Jesucristo, a través de su sacrificio, tomar lo propio y hacer un compromiso de cambiar de vida, porque eso es arrepentirse, dejar de hacer lo que uno está haciendo. Cuando uno nomás está triste y llora, pues nomás se compunge. Pero eso no te resuelve nada. Llorar y compungirte no resuelve nada. Lo que necesitamos es cambiar de vida y empezar a caminar tras los pasos del Maestro. Ser transformados en esta vida y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, si seguimos vivos, seamos transformados. Con esta sesión terminamos la serie de 5 estudios en la reflexión que hemos estado haciendo en este tema del fin de los seres humanos. Solamente quiero recapitular algunos puntos importantes por todo lo que anteriormente hemos expresado. Es importante que cada ser humano considere, número 1, que todo lo que decida en esta vida tendrá un impacto en su destino eterno, porque todos los seres, lo hemos estado viendo, este cuerpo regresa al polvo, el espíritu regresa a Dios que lo dio, y el alma, lo que tú eres, lo que yo soy, lo que estás pensando, lo que decide, lo que procesa las ideas, ese tu esencia, esa alma permanece. Y ya lo estuvimos leyendo en Daniel 12:2, que dice que algunos van a resucitar para vida eterna, pero otros para vergüenza y condenación perpetua, es decir, eterna también. Entonces, lo que decidas en esta vida material, terrenal, física, va a tener impacto en el destino eterno. Número 2, es importante aprovechar la vida. Esta vida hay que aprovecharla en compañía de tu familia, de tus seres amados, con limpieza de corazón, cuidando tu salud física y cuidando tu salud espiritual. ¿Cuál es la mejor manera de cuidar la salud espiritual? La salud física ya sabemos, tenemos muchas fuentes de información: comer sanamente, dormir bien, hacer ejercicio, hidratarse. Pero la salud espiritual, ¿cómo la conservamos? Número 1, leyendo la palabra de Dios. Número 2, buscar tener un encuentro personal con Jesucristo, permitirle que entre a nuestro corazón, que more con nosotros y nosotros morar con Él, dejar que el Espíritu Santo nos guíe y que nos lleve de la mano a toda verdad, porque eso es lo que dice la Biblia, que Él nos va a llevar a toda verdad. Y así es como mantenemos esa salud espiritual, dejando que Él nos enseñe a través del estudio de la palabra de Dios. Y por último, trabajando con amor en todo lo que tú hagas, sirviendo a tu prójimo. Si lo haces de una manera altruista, hazlo con amor, pensando que lo estás haciendo para Dios. Si haces en un trabajo laboral, hazlo con amor, porque lo estás haciendo para Dios y aparte te están pagando. Hay que ser honesto, hay que ser diligente.
hay que ser agradecido porque Dios nos da esa oportunidad. Y por último, número 3 de lo que debemos considerar es que como hijos de Dios es fundamental vivir en santidad y en servicio. Recordemos que Jesús dijo, no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y si Él es el maestro y vino a servir, nosotros como sus hijos, como sus discípulos, debemos hacer lo mismo. Debemos vivir para servir, pero para servir dentro de una santidad. Acabo de leer una de esos mensajes que comparten mucho a través de las redes sociales. No recuerdo bien cómo decía, pero la esencia es lo siguiente. Cada vida es un libro y la gente solamente ve la portada, pero la realidad la tienes adentro escondida. Suena muy bien, ¿verdad? Pero no es así. La Biblia dice que somos libros abiertos y que nuestro testimonio está a la vista de todos los seres humanos, al menos para los que son hijos de Dios, los que van caminando a la vida eterna, los que van caminando a la patria celestial, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Entonces debemos ser conscientes que todo lo que hagamos lo hacemos para Dios, pero lo hacemos como testimonio también de todos los que nos rodean, y tal como somos por dentro, así debemos de ser por fuera. Obviamente como humanos tenemos debilidades, tenemos aflicciones, tenemos cosas que también nos hacen sufrir, pero hagámoslos dentro de la voluntad y la confianza, la esperanza y el descanso de que el Espíritu Santo es el consolador que ahora nos está ministrando. Eso lo dijo Jesús. Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo, que es el consolador que ahora nos dirige y nos revela todas las cosas que debemos de saber acerca de Jesucristo hasta que Él venga, que posiblemente sea hoy. Dios te bendiga. Acerquémonos más cada día al Padre a través de Jesucristo, Señor nuestro